Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo analiza la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9 de la mañana en punto en este jueves 26 de junio, terminando ya el mes de junio. Julio se acerca. Algunas gotas de lluvia también parece que se ven en los próximos días, pero sigue siendo una jornada fría como lo hemos visto esta última semana. Donde está también el ambiente bastante frío, más que frío tenso, entre el Coordinador Eléctrico Nacional y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que vamos a ver que se abrió un franco de conflicto por cargos que hizo la SEC al Coordinador Eléctrico de no haber actuado de forma diligente con respecto a lo que son los cortes de electricidad que hubo en los meses anteriores, tema que vamos a estar conversando y analizando también durante hoy día. Y acaba de llegar también cifras del PIB de Estados Unidos para ver lo que es el crecimiento. No son muy buenas, digamos, pero tampoco son tan graves. Así que son parte de los temas que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a estar analizando prácticamente lo que son temas de actualidad económica nacional con nuestros dos entrevistados. Les recuerdo que este es un espacio donde decodificamos la economía, tratamos de explicar por qué pasan las cosas y cuáles son las consecuencias de ciertos temas que tienen que ver con los negocios, con las empresas, con la economía, con el desarrollo productivo, con la legislación, la política, porque todo finalmente confluye muchas veces en el bolsillo de los ciudadanos, de las empresas, de las instituciones. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, por YouTube, donde ustedes pueden ver todas las entrevistas de forma separada de todos los programas de Radio La Clave, y además seguir Clave Morse vía streaming, aparte de la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuos, una empresa que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. ¿Será momento de comprar dólares? Esa es la pregunta que varios me han hecho en estos últimos días. También se la han hecho nuestros panelistas, lo dicen a través de las redes sociales. Recordemos que el dólar, si bien está bajando, todavía es un dólar que tampoco está tan bajo quizás como para empezar a comprar dólares, a menos que usted tenga una gran cantidad de dólares, ¿no es cierto?, y quiera tener una ganancia pensando que van a subir en un tiempo más. Bueno, el tema es que está en 930,60. Sigue bajando con respecto a los días anteriores. El euro está en 1089. Y como generalmente sucede, hay una relación inversamente proporcional entre el precio del dólar y el cobre. Encontramos un cobre que no lo veíamos hace mucho tiempo en este valor, $5,07 la libra, o sea, subió o superó esta barrera de los $5 la libra, lo que es una tremenda noticia también para nuestro país, pero todo esto obviamente en el contexto internacional, ya no tanto en el tema arancelario, sino que viene, digamos, de esta política arancelaria de Donald Trump, sino también mirando lo que está pasando en Medio Oriente. El petróleo también sigue bajando, el Brent 66,75, el WTI 65,27, en esta especie de tensa calma o de tregua también que se está dando dentro del conflicto en el Medio Oriente. Y por último, la UEF
hoy día amanece en 39.256,61 pesos. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Bueno, como lo comentábamos hace un momento, la economía estadounidense registró una contracción del 0,5% anual en el primer trimestre de 2025, de acuerdo a la tercera lectura del indicador dada a conocer hoy por el Departamento de Estadísticas de ese país. La cifra sorprendió negativamente al mercado, pues el consenso esperaba una caída del 0,2% y se produjo esta caída del 0,5%. En el cuarto trimestre del 2024, en tanto, el PIB real, no el nominal, aumentó un 2,4%. Eso con lo que está pasando con respecto al país del norte, tema que obviamente seguro va a tener alguna repercusión, por lo menos en la Bolsa de Valores de Nueva York, que abre en 24 minutos más, al igual que la bolsa de nuestro país. Eso con respecto a la economía norteamericana. Ahora, les comentaba también al principio, era un hecho bastante inédito que pasó ayer y que lo recogieron los medios de comunicación. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, informó que formuló cargos en contra de los miembros del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Recordemos, este dato no es menor, contra los miembros del Consejo Directivo, no contra el Coordinador Eléctrico Nacional en sí, debido a supuestos incumplimientos en la entrega de información referida a cortes de suministro que ha sufrido el sistema en años anteriores y que es necesaria para el cálculo de las compensaciones que se le realiza a los usuarios cuando se realizan estos cortes. Esto produjo bastante polémica, bastante movimientos. Recordemos que el Coordinador Eléctrico Nacional es una entidad de investigación, de desarrollo, es una entidad independiente, ¿no es cierto?, que básicamente su objetivo es mejorar la operación, coordinar el sistema eléctrico del país y entrega informes, entrega datos al respecto, ¿no es cierto?, que van un poco regulando lo que son las tarifas y otros temas que tienen que ver con este tipo de energía. El tema es que luego que se diera a conocer esto, el Coordinador Eléctrico Nacional rápidamente publicó un comunicado en el que reconoció haber sido notificado del proceso por parte de la SEC, pero defendió su labor. Cito: el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional ha sido notificado del inicio de un proceso de formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en el contexto del cálculo de compensaciones de la norma técnica de indisponibilidad de suministro y compensaciones, señala el comunicado, y además plantea que va a analizar este documento y presentará todos los antecedentes necesarios para acreditar que su actuación ha sido diligente y conforme a la normativa vigente. Este tema que parece de alguna forma que está en una cúpula más técnica, obviamente tiene un relato también finalmente en el bolsillo de los ciudadanos, también en los presupuestos que se hacen a nivel de empresas, de pyme, con respecto a la electricidad, y podría marcar obviamente un antecedente para cómo se calculan las compensaciones con respecto a estos cortes en adelante. Así que vamos a ver qué está pasando, algo que está en desarrollo, y seguramente en los próximos días vamos a estar viendo más al respecto. También siempre en el ámbito nacional, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció ayer que el gobierno ingresará un proyecto para fijar un tope del 5% de los ingresos en el pago de contribuciones para adultos mayores del 60% más pobres, como parte de la reforma tributaria enfocada en la pequeña y mediana empresa. Esta medida busca complementar los beneficios actuales y además proteger a este grupo ante las alzas por reavalúo. Además, el Ejecutivo confirmó que incluirá el levantamiento del secreto bancario en el proyecto de inteligencia económica. Y por último, antes de presentar a nuestro entrevistado, les quería comentar que el Consejo General de la SOFOFA religió a Rosario Navarro como presidenta del gremio por segundo periodo, donde estará acompañada por un renovado comité ejecutivo y el énfasis de esta nueva administración en esta entidad principalmente tiene que ver con algo que ha denominado Rosario Navarro como shock de inversión y crecimiento sostenible. Y además Rosario Navarro destacó la diversidad del Consejo como clave para enfrentar los desafíos económicos del país. Así que felicitaciones a Rosario Navarro, que por segundo
segunda vez queda como, digamos, presidenta de este gremio, un gremio muy importante a nivel empresarial. Y también, ¿por qué no? Es importante que las mujeres lideren estos gremios. No solamente en la SOFOFA, sino también está en la Cámara de Comercio de Santiago, está también en la CPC, y habla un poco también de cómo cada vez hay más diversidad también en el mundo empresarial, en las empresas, que es parte fundamental del programa Clave Morse. Así que eso con respecto a las noticias. Vámonos con nuestro primer entrevistado entonces. Estamos en el estudio de Radio La Clave con Cristian Espinosa, gerente de MKTG de Rinde Gastos, de marketing, de Rinde Gastos. Y la idea, bueno, primero saludarte, Cristian, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien y tú? Bien, gracias. Un invitado ya de la casa, casi. Sí. Ya un par de veces, así que gracias por venir, porque este es un tema que justamente la idea es decodificarlo, explicarlo, entenderlo. Salió un informe de la Contraloría que detalla una serie de irregularidades fiscales en el Estado que involucran un monto superior a los 1,5 billones. Ya el ente incluye en el texto 200 páginas de un total de 792 acciones, casi 800 acciones de fiscalización a diversos organismos públicos en el periodo entre abril del 2024 y marzo del 2025, ¿no es cierto? Claro. Y justamente está este tema que finalmente indica que hay una serie de irregularidades al interior de varios organismos públicos en ese periodo, que en total alcanza una cifra de los 1,5 billones de pesos. A ver, primero tratemos de explicar un poco este texto, este documento, si es algo que se hace regularmente, es algo que se hizo por esta vez. ¿Por qué se realiza este tipo de informe, digamos? Bueno, esto es algo que ya nos tiene un poco acostumbrado la Contraloría actual. Lo hemos visto ya en diversas ocasiones. Y es interesante que el informe, estamos hablando de 1,5 billones de pesos en solo un año. Estamos hablando entre abril 2024 y marzo 2025. Claro. O sea, todo esto lo vemos en solo un año de análisis. Si nos ponemos a ver para atrás, quién sabe qué nos encontramos. Y al final esto tiene relación con que también hoy día hay más control, o hay algo más de control de lo que existía antes sobre esos dineros o sobre esos movimientos. Entonces nos encontramos en una situación que la Contraloría está haciendo muy bien, que es básicamente el rol de verificar lo que está pasando y validar lo que está pasando. Y nos encontramos ahí que hay un tema estructural a nivel de Estado, que no es un tema netamente de gobierno. Han pasado muchos gobiernos con situaciones similares, pero hay un tema como intrínseco del Estado, de la falta de control, de trazabilidad, etcétera, que estamos viendo, que al final no es solo hablar de fraudes, estamos hablando netamente de falta de control. Y eso es lo que vemos en este informe de manera tajante. Ahora, cuando hablamos de irregularidades, ¿no es cierto? Específicamente, ¿cómo podríamos definir esa palabra en términos del informe, en términos justamente de lo que investiga la Contraloría a nivel estatal? Bueno, ahí ellos revisaron varios tipos de irregularidades, entre ellos, por ejemplo, incumplimientos a normas contables o de presupuesto, falencia asociada al cumplimiento de contrato, deficiencia en procesos de rendición de cuentas, algo en lo que nosotros como Rinde Gastos estamos muy habituados a ver, deficiencias asociadas al manejo de fondos, etcétera. Entonces, hay varios ítems que ellos fueron revisando, de los cuales vemos en definitiva que, un poco lo mismo que decía antes, hay temas que son muy de control, que no están siendo correctamente llevados a cabo. Vemos, por ejemplo, rendiciones de gastos sin ningún comprobante que acredite el gasto. O sea, no hay una factura, no hay una boleta, hay un contrato o hay una transferencia de dinero que no equivale a lo que dice la factura. Entonces, nos encontramos una serie de irregularidades que van en todos los ámbitos. Viajes que están mal planificados o que exceden el presupuesto, ingresos sobredimensionados, y así suma y sigue. Ahora, cuando hablamos, este informe se refiere tanto al nivel de gobierno o a nivel de municipalidades, ¿el Estado, o solamente se está refiriendo al aparato público cuando hablamos de gobierno? Entiendo que involucra todo, y de hecho dentro de esto uno de los principales como hallazgos es lo que está pasando a nivel de gobiernos regionales, en los distintos GORES, donde vemos cosas impresionantes en cada una de las distintas regiones, donde destacan, por ejemplo, a ver, dame un segundo, donde destaca Arica con fondos aprobados sin asistencia, Antofagasta, supervisión de proyectos ausentes, o sea, se generan proyectos y no se sabe qué está pasando con ellos, no hay control, no hay seguimiento. En Coquimbo, viajes improcedentes, Biobío, rendiciones sin respaldo.
Ya en Aysén, 91 iniciativas que no se ejecutaron. Entonces, empezamos a ver que esto salpica en todas las formas de gobierno. Ahora, a ver, esto, las razones principalmente podrían ser más de administrativa, o sea, de funcionamiento, más que hubiera una intención, ¿no es cierto? Claro. Eso me imagino que no se puede saber con ciencia cierta, pero mi pregunta va si esto tiene que ver más con un problema de no generarse estas políticas con respecto a la rendición de gasto o a una implementación más tecnológica que pueda justamente evitar esto. Tiene que ver con tecnología o con una política, con una forma un poco displicente o más que displicente, digamos, una forma que no se hace bien. Claro, yo diría que es un... Negligente, esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Yo diría que es un poquito una mezcla de ambas. Pasa que existen regulaciones, existen leyes, existen normativas, manuales, etcétera, que hay que seguir para llevar justamente el gasto público, pero muchas veces eso es saltado o obviado en el proceso. Y pasa porque en definitiva tampoco hay un control y la tecnología no está apoyando en eso porque no hay tecnología dentro del Estado asociada a esto. Entonces al final caemos en mucho error humano, ya en revisiones que son imposibles de llevar porque no hay las manos muchas veces, etcétera. Entonces hay un problema fuerte de control que, si bien existen las normas, no está aplicada la tecnología para lograrlo, siendo que la tecnología existe y en el mundo privado se utiliza y está completamente probado que funciona, ya, pero en el aparato público no lo estamos viendo. Entonces es un mix de ambas, pero es muy fuerte la falta de tecnología. Ya, ¿y cómo podrían de alguna forma, más que la tecnología, la digitalización, ¿no es cierto?, de los procesos, contribuir justamente a prevenir estas irregularidades, ¿no es cierto? Y que esto deje de hacerse tan manual y que la incorporación de la digitalización a lo mejor esté de otra forma en la normativa, o sea, que se exija ocupar cierta tecnología para hacer esto, digamos, y no se recomiende solamente. Claro, mira, por ejemplo, yo puedo hablar desde la experiencia que tenemos como Rendegasto, que es una plataforma de gestión de gasto, ¿ya? Y en la que nosotros automatizamos muchos distintos procesos asociados a los gastos, desde tiempos máximos para hacer una rendición, cumplimiento de ciertas políticas, la no posibilidad de rendir un mismo gasto más de una vez, que es algo que ocurre bastante, lo que se llama duplicidad de gasto, ¿ya? Cumplimiento como de estas políticas y flujos de revisión, y todo es automatizado y muchas veces en línea con, en el caso de Chile por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, para validar que la factura que se está ingresando, que la boleta que se está ingresando efectivamente sea válida, que el proveedor sea válido. Ese tipo de cosas son importantes en el proceso de rendición y que estamos viendo que acá no están ocurriendo. Al final vemos que hay recursos, hay dinero, pero no se está controlando ese recurso y ese dinero por la falta de esa tecnología. ¿Ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos súper claro cómo funciona el tema de los gastos duplicados dentro del aparato privado, ¿ya? Y ahí lo vemos nosotros por industria. ¿Tenemos alguna...? Tratemos de aclarar primero el concepto de gasto duplicado, porque, o sea, la palabra lo dice, pero ¿cómo se produce un gasto duplicado? Ahí puede ser desde un error sin intención hasta algo completamente deseable por parte de personas. Totalmente. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, que, no sé, yo hoy día, hace 2 meses atrás, rindo una boleta por 10.000 pesos, ya, por un almuerzo en un restaurante, y hoy día en junio yo vuelvo a rendir exactamente la misma boleta que rendí hace 2 meses, por error, por desconocimiento, porque me confundí de boleta, puede pasar. ¿Ya? Y en definitiva, si no está el proceso bien automatizado, bien regulado y las revisiones correctas, perfectamente me podrían pagar 2 veces la misma boleta. Ya. Entonces, ese al final es el gasto duplicado. Nosotros dentro de la plataforma tenemos un algoritmo que detecta ese tipo de cosas, en torno a la boleta, al código, al root, la fecha de gasto, el monto, etcétera. Entonces podemos alcanzarlo, pero si tú empiezas a ver a nivel de estado miles y miles de boletas, es bastante difícil que se logre sin tecnología, imposible sin tecnología. Entonces ahí está el gasto duplicado o gasto fraudulento, ¿ya? Y nosotros, como te decía un poco, entre nuestros clientes, son más de 5.000 empresas en Chile, y ahí hay distintos rubros. Entre ellas hay incluso empresas del aparato público, ¿ya? Y nosotros vemos que en el promedio de las empresas los gastos duplicados son alrededor de el 7%. El total de los gastos ingresados, el 7% son duplicados. En el aparato público, las empresas públicas que nosotros tenemos dentro de Rendegasto son un 11%. O sea, está por sobre la media completamente del resto de las empresas. Ya. ¿Qué otras características podría tener una rendición de gasto errónea, aparte de ser duplicada?
que no tenga un respaldo, que sea algo que no tenga que ver con una rendición, que se haya, estoy pensando en cosas prácticas, que se haya roto la boleta? ¿Qué otras cosas nos encontramos cuando se producen estos errores, digamos? Mira, lo más común son los incumplimientos de política. Al final, un poco, ¿cuáles son las políticas que tiene el Estado, por ejemplo, para efectos de rendir un gasto? Que tenga cierta cantidad de tiempo, no puede tener cierta antigüedad, tiene que ser tal vez dentro de ciertos horarios, tiene que ser dentro de Chile, etcétera. Uno va poniendo esos parámetros o esas reglas. Entonces, esas políticas son las que al final definen cómo se rinde un gasto. Y dentro de lo que nosotros vemos en el día a día, hay muchos temas de incumplimiento de política. Ya por lo mismo, por desconocimiento, por faltas de tiempo, etcétera, se van generando incumplimientos. La más común justamente es la de rendir fuera de plazo. Eso es lo que más pasa. Ya, porque la factura llegó muy tarde, porque la factura se perdió, porque el proveedor no envió el dato, etcétera. Entonces, eso es como lo más recurrente. Al final, es el incumplimiento de política. Ya, pero más que el tema de factura, hablemos, por ejemplo, en el aparato público, de la rendición que hacen las personas que trabajan, los funcionarios públicos, en su labor, ¿no es cierto?, desde, no sé, echar benzina en un automóvil, digamos, algún gasto que tienen que hacer de un viaje, ¿no es cierto?, etcétera. Todos esos gastos más, de alguna forma, que ocupa la persona para su labor. Claro. Más que el tema de facturación. Todo eso, en la práctica, se hace muy engorroso. Sí. Estar a cada rato, tener que rendirlo o que ingresarlo a alguna plataforma, o a fin de mes no se hace, digamos, totalmente cuesta arriba, digamos. Entonces, ¿cómo de alguna forma, en la práctica, cómo podemos mejorar eso? Claro, hoy en día, pensando en el aparato público, hacer esas rendiciones como un trabajador común y corriente es toda una burocracia. O sea, complejo. Además, claro, es una burocracia gigante a ciertos servicios que ya son burocráticos en el sector público. Exacto. Entonces, por ejemplo, el caso que tú vas a poner benzina. Yo obtengo esa boleta, me dan la boleta de benzina y tengo que pasar toda una burocracia gigante para poder rendir esa boleta de 30.000 pesos. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, aplicando tecnología acá, metiendo rendegastos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que a la boleta tú le tomas una foto, el rendegastos te lee lo que está en la boleta, extrae todos los datos y genera el informe. Entonces, no vas a tener este tema de que tienes que guardar la boleta, llegar a la oficina, pasar todo el proceso burocrático para poder hacer la rendición, y al final lo simplificas, lo agilizas y logras que se cumplan los plazos, se cumplan los tiempos, mantengas el respaldo de la boleta, porque otra cosa que pasa mucho ahí es que es muy fácil perder una boleta, o que se te rompa la boleta, o que la dejaste en el pantalón y lavaste el pantalón y perdiste la boleta. Claro. Ese tipo de cosas como casuísticas tan del día a día afectan este proceso. Y no es bueno siempre independientemente de la plataforma que uno ocupe, sacar una foto a todo el gasto que hace, inmediatamente tenerlo respaldado. Por supuesto, o sea, mientras la fotografía que tú tomes tenga el respaldo, o sea, esté validada por y esté dentro de las políticas también, claro, esté dentro de las políticas, que se permita, digamos. Exacto, porque también lo que pasa con el tema de las fotos es, entramos ya en el mundo de la inteligencia artificial, de cómo puedes modificar una foto, una boleta, etcétera. Entonces, esa parte también es súper relevante en un proceso de rendiciones. ¿Ya? Y ahí entra justamente el cruce que podamos hacer con el Servicio de Impuestos Internos para validar que la boleta efectivamente esté en la fecha y en el monto y todo lo que dice la boleta. Porque, claro, yo la puedo alterar con inteligencia artificial, cambiar el monto, pero cuando la cruzo con el servicio me va a decir, no, ese no es el monto. Entonces, eso también es importante en el proceso de validación. Pero la diferencia entre estos, de alguna forma, estos gastos, ¿no es cierto?, que son irregulares entre el sector público y el privado, ¿tiene que ver básicamente con una forma de operar, una lógica de operar, o básicamente con presupuesto para incorporar a este ítem? Yo diría que el presupuesto por ningún lado iría. O sea, estamos hablando de 1.5 millones que no digo que todo se esté perdiendo, pero claro, hay una plata ahí que claramente está sobre la mesa y no se está ocupando correctamente. Entonces, yo diría que en todo sentido aplicar tecnología al aparato estatal es una inversión y nos va a generar ahorros y va a generar este diferencial. Entonces yo creo que es un tema más como de voluntad, de cómo modernizamos el Estado e incorporamos tecnología en la gestión del Estado. Ahora, ¿existe algún tipo de controles automáticos que se podrían haber aplicado en casos detectados para evitar estos fraudes o en ineficiencia, digamos, que son dos formas diferentes de llegar a este mismo punto? Totalmente. La mayoría de los casos que se ven aquí podrían haber sido perfectamente atajados a tiempo de haber incorporado procesos automatizados, como los mismos que utilizamos nosotros. Al final, si uno automatiza y regula, como te decía, plazos, montos, fechas, tiempos, etcétera, esto se podría haber atajado mucho antes y no haber llegado acá. ¿Y qué rol ahí juega un poco la capacitación también de los funcionarios públicos en la prevención de estos errores o mal uso de recursos?
Yo creo que es muy importante, y me imagino que por la burocracia o lo complejo de la rendición del gasto actual en el aparato público, es que muchas veces se cometen errores, porque deben haber muchos pasos, deben haber procesos muy complejos para lograr esas rendiciones. Entonces, si el usuario, el trabajador del aparato público no está bien capacitado o se le olvidan las cosas que es humano, es bastante difícil lograr al final un trabajo eficiente. La capacitación es vital. Oye, Cristian, bueno, recuerdo que estábamos hablando con Cristian Espinosa, gerente de marketing de Rinde Gastos, sobre justamente este informe de la Contraloría que detalla irregularidades fiscales en el Estado que involucran un monto superior a los 1,5 billones en un año. Ya, que es bastante, digamos, con ese dinero se podrían hacer un montón de cosas, digamos. Por supuesto. Entonces, quería preguntarte un poco la experiencia de ustedes ya, como Rinde Gasto, ya hablar un poco de ustedes a nivel público. Ustedes tienen clientes en el sector público, ¿no es cierto? Ya, y ¿cómo ha sido esa experiencia con respecto, si podemos compararla al sector privado para abordar este tema? Mira, no sé si puedes contar algún cliente que tenga sector público, no, digamos, pero... No, ahí por confidencialidad no puedo dar las razones sociales o lo que sea, pero son poquitos. El 99% de nuestros clientes son del aparato privado. Ya públicos son pocos, pero esos pocos ya nos permiten ver un poco la casuística del día a día de lo que ocurre ahí. Un poco lo que te decía antes. En el aparato público nosotros vemos, dentro de los pocos clientes que tenemos nosotros, que son del aparato público, un 11% en gastos duplicados, versus el 7% que es el promedio. Entonces empezamos a ver una conducta que yo veo este informe y me hace total sentido. O sea, claramente hay temas de incumplimiento que se da en el aparato público, ¿ya? Y eso lo vemos en el día a día. Y cada empresa y cada organismo funciona de maneras distintas, hay casuísticas distintas, hay cosas que son más importantes para unos y para otros, como te decía, temas de tiempo, plazo, etcétera. Entonces, cada empresa tiene que definir esas políticas y tiene que tener claras los flujos que va a utilizar para revisar cada uno de esos gastos, para que se logren dentro del tiempo, se hagan los pagos y efectivamente se valide que es correcto. Muchos de los casos que vemos acá hay rendiciones, se levantó la alerta de que estaban incumplidas, pero no se hizo nada con ellas. Claro. Eso también es algo que se vio en este informe. Claro, o sea, la fiscalización y el proceso que tiene que haber después, digamos. Exacto, que también es la importante. Penalización de alguna forma. Claro, porque si no queda en nada. Es como te digo, oye, sí, hay 1.000 pesos perdidos, pero es todo lo que... Y no pasa nada, no puede ser que no pase nada. Claro. Oye, en general, tanto el sector público como el privado, cuando uno tiene que hacer una lista de los tres principales ítems de gastos que rinden las personas, los funcionarios públicos o los funcionarios del sector privado, ¿cuáles son esas tres? Mira, es algo que se repite en verdad en todos, más que público privado, se repite en todo y es principalmente comida y transporte. Es donde más se ve la rendición del día a día del trabajador. Ya si entramos a nivel más organizacional vemos más cosas, pero a nivel del trabajador del día a día, comida y transporte. Ya, súper. Cristian Espinosa, gerente de marketing de Rinde Gastos, esta plataforma, ¿no es cierto?, que justamente permite hacer o incorporar tecnología para la rendición de gastos, explicándonos un poco qué pasó, ¿no es cierto?, cómo evitar de ahora en adelante, ojalá, o bajar esa cifra de 1,5 billones que básicamente detectó, ¿no es cierto?, la Contraloría con respecto a irregularidades en lo que son la rendición de gastos en el aparato público. Así que muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Gracias, Daniel. Un abrazo. Gusto. Y les invito a que se queden en línea en Clave Morse, porque a la vuelta de los comerciales vamos a estar hablando con una especialista en salud, una economista especialista en salud, por esta fallida licitación que se dio en FONASA. Explicarle un poco de qué se trató, qué va a pasar de ahora en adelante. Así que nos vemos en un par de minutos más.